a entrar ya a la palabra del Señor que puso en mi corazón compartir hoy. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a leer los primeros 3 versículos, aunque yo le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta, ya que vamos a tener la lectura. Vamos a leer algunos textos hasta el versículo 14. Amén. Hasta el versículo 14, pero ahorita mismo solo leemos los primeros 3 versículos. Mateo 24. Hoy voy a hablar un tema, de poco predico yo de estos temas, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy sobre señales del fin. Ese es nuestro tema de hoy, señales del fin. Para el mes de mayo estamos preparando un mes para la escatología y vamos a estar hablando sermones, predicaciones sobre temas de escatología, de eventos que están sucediendo a nuestros ojos, que usted los está viendo. Y mucha iglesia no se percibe o no se da cuenta que estamos viviendo tiempos determinantes para nuestras vidas. Y la pregunta que quizás toda generación se ha hecho, ¿verdad? Porque otras generaciones se las han hecho. Señor, ¿seremos nosotros la última generación que vamos a experimentar y a vivir el rapto de la iglesia y todo lo que tu palabra dice? Ahí en Mateo 24 hay uno de esos pasajes. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, la leo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Jesús salió del templo, note de dónde salió, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, ahora ya en otro escenario, está muy cerquita, ahí enfrente del monte del templo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron nuevamente aparte, diciendo: dinos, háblanos o platícanos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, que es una cosa, y del fin del siglo? Voy a volver a leer la pregunta que hacen sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Allí también hay 2 preguntas en una. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Padre, te damos gracias esta mañana por estar en tu casa. Gracias por cada familia, Señor, de Manantial de Amor. Gracias por las personas que nos visitan. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra y de estar sentados a la mesa donde tú sirves tus manjares espirituales. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir la palabra que tú tienes para hoy, para este día, Señor. Y que podamos, Señor, vivir en sabiduría. Y que podamos vivir, Señor, con nuestros ojos espirituales abiertos, discerniendo el tiempo y la jornada que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar y no deje de alabar a Dios. Le decía que poco acostumbro, ¿verdad? Cuando se está pasando, usted sabe, momentos difíciles, tiempos difíciles, ¿verdad? Siempre existe la tendencia del predicador de meternos al libro de Apocalipsis o de hablar de temas, ¿verdad?, que por momentos nos alarman. Pero en esta ocasión el Señor puso en mi corazón hablar
de señales del fin y hablar de todos estos acontecimientos que están sucediendo. ¿Dónde se dio este pasaje? Se dio saliendo del templo. Se cree que el templo que construyó, el primer templo, el que construyó Salomón, era considerado una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Estaba bañado en oro, ¿verdad? Tenía una belleza impresionante. Pero ese primer templo fue destruido y después se construyó allí en el mismo lugar un segundo templo cuando regresaron después de los 70 años de la cautividad. Por eso cantamos ese canto, ¿verdad? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que ríen. Y regresó la cautividad y bajo la dirección de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, se restauró el templo, el segundo templo. Dicen que la belleza de ese segundo templo, ¿verdad? Porque no hay ni siquiera una evidencia en alguna ruina arqueológica para que podamos decir así era, ¿verdad? Pero se cree que ese segundo templo también era una belleza. No se comparaba al primero, pero en un momento un profeta dijo que la gloria de ese templo iba a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el deseado de las naciones entró a ese templo. Y el Señor entró una y otra vez a ese templo. Ese era el templo que existía en los días de Jesús. Pero usted recuérdese que la religión siempre de una manera u otra acerca al hombre a Dios, ¿verdad? Porque religión es el deseo del ser humano de acercarse a Dios. Y se vuelve a veces en rituales. Y la religión, en cierta manera, se puede comercializar. No le estoy hablando de la relación con Cristo, estoy hablando de la religión. Y en ese sistema religioso, el templo se volvió por momentos un mercado. Ahí habían mercaderes. Usted recuerda, en una ocasión Jesús llegó y muy molesto, tomó un látigo y les tiró las mesas y les gritó: han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Y el sistema era, el templo era usado para reuniones del Sanedrín. El templo era usado también como para oír al pueblo, como un lugar religioso y político. Y de una manera u otra era el atractivo de la ciudad. Y los discípulos, ¿verdad?, no quedaron exentos de esa atracción, porque cuando salían del templo, dice el texto, se acercaron y empiezan a mostrarle los edificios del templo, ¿verdad? Impresionados por la belleza de aquel templo. Y el Señor les dice: miren todo esto. Y les da una palabra profética que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Se cumplió con exactitud, porque él, oiga lo que les dice él: ven todo esto, les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Bien claro se lo dice el Señor, que no sea derribada. Se dice que el templo era usado también como banco para guardar riquezas de los nobles, para guardar en sus bóvedas oro, monedas antiguas, riquezas. Entonces, cuando en la última guerra judeo-romana, en el año 70, un emperador llamado Tito sitió Jerusalén. De momento hubo oposición y ellos, cuando se apoderaron de la ciudad y empezaron a destruir el templo, pusieron andamios alrededor del templo y le prendieron fuego. Y ellos buscaban oro, ellos buscaban dónde escondían las riquezas. Y de hecho el mismo templo tenía oro, no tanto como el primer templo. Y se cumplió literalmente
la palabra profética de Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. Y hoy en día, Israel, aunque para mí, mis respetos para esa nación y bendigo a Israel en todo tiempo, y oramos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén en todo tiempo, pero hoy en día, la nación, el pueblo de Dios no tiene un templo, porque en esa pequeña loma, si vamos a decir, nosotros oímos la palabra el monte Moria, porque ahí fue donde se construyó. ¿Por qué el monte Moria? Porque Moria fue el lugar donde Abraham llevó a Isaac para ofrecérselo a Dios, y es un sitio sagrado. Y lo que sucedió durante todos estos procesos, desde el año 70 al año 1948, hace 72 años ya casi, hoy en mayo, por eso voy a ocupar mayo para el mes de la escatología, y vamos a hablar temas interesantes sobre el tercer templo. Entonces, hoy en día, después de 72 años de la independencia de Israel, pero desde el año 70 al año 1948, Israel no tenía territorio propio y vivieron como peregrinos, errantes, perseguidos en todo el mundo. Ellos es lo que yo llamo el milagro, el pueblo milagro de los siglos, porque a pesar que los han querido destruir, el mundo no ha podido destruirlo. Y ni van a poder, porque ellos son bendecidos de parte de Dios, y Jerusalén es la ciudad eterna. Ahora usted tiene que tener eso bien claro. Pero vea, todo eso que estoy hablando va con nuestro tema, porque yo estoy empezando a hablar señales del fin. Y voy a hablar este domingo y el próximo domingo también al respecto. ¿Cuáles son las señales? Porque vea, acá la gente, estoy ahorita mismo enfocado y dando un poco de historia de ese templo. Entonces, pero acá lo segundo que vamos a enfocar es las dos preguntas que hacen los discípulos, porque hacen dos preguntas en uno. Y la primera pregunta que ellos hacen es ¿cuándo? ¿Cuándo será? Y es la interrogante que la iglesia de Jesucristo ha tenido por décadas. Y de hecho, mucha gente incluso tiende a burlarse de la iglesia cuando usted les dice, estamos viviendo tiempos finales. Y usted le dice, la venida del Señor está más cerca que nunca. Y le dicen, you gotta be kidding me. Dice, debes de estar bromeando. Mi abuelita me decía eso. Dice, ¿sí o no? Mi bisabuela decía eso. Y se murieron los viejitos y el Señor nunca vino. ¿Ah? Pero cuando usted lee una de las cartas de Pedro, dice, mas el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Si no sabe por qué Él no ha venido, porque dice el texto, porque Él es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Entonces, si Él no ha venido, es por amor a estas generaciones. Entonces, otra de las preguntas que ellos tenían, no solo querían saber cuándo, porque siempre, de hecho, cuando ya el Señor había resucitado, se le acercaron también al Señor sus discípulos. Le dice, Señor, ¿restituirás tú tu reino en estos días? ¿Cuándo será el tiempo en que tú vas a restituir? Capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice, no os toca a vosotros saber, les dice, no les toca a ustedes saber las sazones, los tiempos y las sazones que mi Padre ha establecido en su sola potestad. Como diciéndole, Él lo decidió así, y cuando Él diga ahora es el momento, ese va a ser el momento. Entonces será el llorar y el crujir de dientes. Entonces, ahora, ¿por qué hablar entonces estos temas? Si, ¿verdad? Nadie lo sabe. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Yo mismo no lo sé, solo mi Padre lo sabe. Entonces, porque el ser humano ha querido saber cuándo. Y la pregunta que quizás usted se hace hoy mismo, esta mañana, 16 de febrero del 2020,
¿verdad? ¿Será en nuestra generación o será en las generaciones de mis hijos? ¿O será en las generaciones de mis nietos? ¿Pero cuándo? Uno se pregunta, ¿cuándo? ¿Hasta dónde se encaminará nuestro mundo? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que ellos tenían es señales. La gente quiere ver señales. Muéstrame, dice a veces, cuando usted le habla a alguien de la eternidad. ¿Quién ha regresado de la otra vida para contar que hay otra vida? Y eso es lo que la gente quiere saber. Señales. Cuando usted habla de guerra, dice, guerras siempre han habido. Aún antes de Cristo habían guerras. Muy correcto. Terremotos también han habido terremotos. Pestes. De hecho, hoy le voy a dar un dato sobre las pestes, las epidemias y la diferencia entre lo que es epidemia y pandemia. Y porque hoy mismo, en esta mañana, yo leía un dato, le traigo un dato de hace 2 horas sobre lo que está sucediendo con el famoso coronavirus. Que nadie quiere esa coronavirus. ¿Verdad? La iglesia está esperando ser coronada de victoria y otra corona. Pero volviendo a lo del templo, yo quiero ubicarlos en el escenario, ¿verdad? El segundo templo entonces fue destruido en el año 70 y se cumplió. Y aquí es donde yo quiero partir, y esto me sirve a mí como una base sólida, como una roca profética, para poder yo predicar esta palabra. Porque si el Señor Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió al pie de la letra, años después, es porque su palabra es fiel y verdadera. Y por eso le decía, eso me sirve a mí como una roca sólida, profética, que su palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Entonces, mirad por vosotros mismos, porque ese es mi primer punto, que nadie os engañe. Y que es lo que se ha soltado hoy, un espíritu de mentira. Pero vea, el monte Moria es una loma, ¿verdad? Es bajita, ¿verdad? Muy baja, donde está hoy el Dom de la Roca, allá donde nos suben hoy, cuando hemos tenido la oportunidad de estar ya 3 ocasiones en el monte Moria, y adentro, allá arriba hay una roca, por eso le llaman el Dom de la Roca, una que tiene una cúpula así color oro, que es oro sólido. Y le voy a dar también los datos, cuánto oro y cuánto valor tiene hoy en día, ¿verdad? Esa cúpula, le llaman la cúpula de la roca, el Dom de la Roca. ¿Qué hay allá adentro? No es una mezquita, sino que simplemente es el lugar donde se van a sentar hacia alrededor, no a sentar, ¿verdad? Se van a inclinar, ¿verdad? Porque todo lo que hay son carpetas hacia alrededor, y ahí en medio todo lo que hay es una roca. Ese es el lugar de adoración de ellos, o de veneración. ¿Y por qué el Dom de la Roca? ¿Y por qué esa roca? Porque según el mundo musulmán, sobre esa roca, Abraham quiso poner no a Isaac, sino ellos dicen a Ismael, el padre de todos los árabes, para ofrecérselo a Alá, Dios. Entonces, para ellos ese es el lugar. ¿Por qué ellos lo tienen si está allá dentro de Jerusalén? Porque en los acuerdos de la ONU, en los acuerdos de paz para cederle el territorio y devolverle la patria a Israel, hubieron acuerdos con Gran Bretaña, que tenía en ese tiempo la Palestina, dejarle ciertos territorios en manos al mundo árabe o a la organización del Estado palestino. Por eso no le va a extrañar hoy que Jericó está en manos de palestinos, Belén está en manos de palestinos, allá dentro de la ciudad vieja hay un sector de un barrio palestino de árabes, y el Dom,
hay que pasar por un punto de seguridad donde le chequean todos los celulares y todo por un scan. A las hermanas les quitan sus carteras y todas tienen que ir cubiertas de la cabeza, y sube uno allá arriba y allá andan unos autoridades palestinas, soldados palestinos allí mismo. Y mire qué irónico. Figúrense aquí donde yo estoy parado. Acá arriba está el Dom de la Roca y acá hacia abajo está un muro de contención, el más famoso lugar para el mundo judío, llamado el muro occidental, el muro de los lamentos, que no es residuo del primer templo ni del segundo templo, sino que para que aquella montaña no se siguiera erosionando y deteriorando, mandaron a hacer ese muro. Y ahí es donde llegan todos los peregrinos del mundo a poner sus peticiones. Entonces, los árabes arriba, con la cúpula de la roca, de hecho allá arriba también hay una mezquita, que es la segunda mezquita principal del mundo árabe en el mundo, después de la que está en Medina, Arabia Saudita, que se llama Al-Aqsa, una mezquita que está acá a este extremo. Y ahí hay lugar en unos patios grandísimos que se llena de miles de musulmanes de todo el mundo en el mes del Ramadán, que visitan ese lugar, donde se pudieran construir no 2 templos, sino se pudieran construir 3 templos. Pero ¿por qué va a ser el conflicto? Porque Israel dice, allí donde está la roca, ahí es el lugar. Entonces, para construir Israel su 3er templo, habría que derribar el Dom de la Roca. Y eso dicen los expertos, tanto políticos como que estudian el mundo religioso. Dice, esto estallaría en la 3ª guerra mundial. Pero eso déjeselo a Dios y déjeselo ahí. Pero a donde yo lo quiero llevar es que todo está bien relacionado. Entonces, cuando está aquí este monte Moria, ya para afuera de la ciudad está otro cerro muy, muy bajito también, ¿verdad? Que usted lo puede subir si existe. Ahora no es un cerro, está todo poblado, pero es una colina que se llama el famoso Monte de los Olivos. Era algo que el Señor frecuentaba, hacia allá, hacia acá. Es más, al pie del Monte de los Olivos estaba el huerto del Getsemaní. Entonces era el lugar frecuentado por Jesús para ir a orar, para ir a enseñar. Entonces, cuando Él está en ese lugar, sus discípulos impresionados, Él dice, mira Señor, mira qué belleza, mira qué templo. Y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra. Y aquellos se quedan por la palabra del Señor, entendieron, y esto será destruido, y así exactamente fue destruido. Y ha sido la manzana de la discordia de generación tras generación. Jerusalén ha estado en manos del gobierno turco, de los otomanos. Israel ha estado en manos, estoy hablando de esa ciudad, de los mamelucos, de egipcio. Ha estado en manos de la iglesia, la misma iglesia católica ha tomado los principales sitios y construido sus iglesias, sus monasterios. Todo el mundo quiere Jerusalén, tomar posesión de Jerusalén. Pero Jerusalén es la ciudad eterna, le pertenece a Israel y es la capital de Israel y es la nación de nuestro Dios Todopoderoso. Pero ahora la pregunta, y donde nos metimos a este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces esas señales y cuándo empezará a suceder? ¿Verdad? De hecho, fíjense que yo recuerdo cuando era un niño, ya le hace ¿verdad? Decían que en el año 2000 se acababa el mundo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad que en el 2000 decía se acababa el mundo? Y yo hacía cuentas, ¿verdad? Yo nací en 1964. Y yo decía, voy a vivir nomás 35 años. Qué joven, se va a acabar la vida.
Y fíjense que cuando entramos en el 1999, hubo una alarma en el mundo, el famoso 2YK. ¿Se acuerdan? Todo el mundo decía que los sistemas de tecnología iban a hacer crash, hubo gente sacando su dinero. Usted sabe que en todos estos años que hemos vivido han habido movimientos de la iglesia adventista, de la iglesia de los testigos de Jehová y de otras denominaciones o sectas, diciendo: hoy es el día de la venida del Señor, ahora es la segunda venida de Cristo. Y han llevado a sus feligreses, los han hecho vender sus propiedades. ¿Y cuánto no ha sucedido de engaño y mentira? Pero fíjense que si nos vamos al texto, el Señor fue bien específico y fue lo primero que les dijo: que nos cuidaran. Y por eso es importante predicar lo que estamos predicando en esta mañana. ¿Por qué? Porque el Señor comienza diciéndoles: bueno, ¿quieren saber señales? ¿Quieren saber cuándo? Ahí les voy, verso 4, comienza: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? Engañarán. Entonces, lo primero que yo encuentro es que siempre ha existido un espíritu de mentira. Siempre habrán falsos cristos. Siempre habrán falsos profetas. Siempre se moverá un espíritu de mentira. Y siempre habrá gente engañada. Pero mi responsabilidad es proclamar la verdad y la palabra y alertar a la iglesia: mirad que nadie les engañe. Si aún yo mismo hablar de una palabra de mentira, no le digan a todo amén. Oiga esto, porque todos estamos expuestos a caer en la mentira, todos. Y hoy en día hay muchos mentirosos. Por ahí ahorita está Telemundo, estuvo dando un documental sobre la iglesia, la luz del mundo, en Guadalajara. Y los hermanos Joaquín, ya murió el apóstol mayor, ya murió. El hijo, el líder principal, está aquí en una cárcel en California, detenido por pornografía infantil y por violación, y está con un gran lío. Y están sacando un documental sobre el imperio económico en el cual se mueven. Y usted va a oír a algunos ex pastores que fueron parte del liderazgo, y algunos miembros dicen: nos gusta que él viva así, con todos esos placeres, con esos millones, con guardaespaldas, jet privado, porque él es el siervo de Dios, él es Cristo en la tierra. Así dice. O sea, se necesita tener carácter y convicciones teológicas para poder afirmar: Él es Cristo en la tierra. Fíjense, y uno se queda sorprendido cómo la gente hoy en día es engañada. Y cómo usted a la luz del día, a la luz de nuestros ojos, podemos ver los tiempos que se están viviendo. La manera seductora. Yo estoy queriendo escribir un material sobre seducción espiritual de este siglo. Cómo hermanos, ministros descarados, mercaderes del evangelio, han mutilado el poderoso evangelio de Jesucristo, y sutilmente al sonido de un piano o algo, porque la música muchas veces se vuelve un poco subliminal y apelan a los sentimientos de la gente fiel, de la gente buena, y con qué facilidad colectan $15,000, $20,000, $30,000 en un evento.
Dice, aquí mismo siento por el Espíritu. Usted lo va a oír. Lo va a oír. Y por eso la palabra, mirad que nadie os engañe. Dígale al que está a la par suya, dígale, mirad que nadie te engañe. Dígale que nadie te engañe. Cuidado con que lo engañen. Porque mi Dios no le va a dar, oiga iglesia, mi Dios no te va a dar por lo que tú das. Mi Dios te va a dar porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él es el dueño del oro y la plata. Venid a mí, dice su palabra, todos los sedientos. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. El vino representa el gozo, la leche representa la nutrición de la palabra. Usted no necesita pagar, no se paga con ofrendas ni diezmos. Y no tengo pena de tocar esto, ¿verdad? Porque son principios eternos. Usted va a ser bendecido cuando usted fielmente en sus diezmos y en sus ofrendas. Pero esto no es yo te doy y tú me das. Yo te doy 100 y tú me das 1000. Y en la seducción espiritual de hoy, ese espíritu de mentira que se está moviendo es así. De acuerdo a su siembra, así va a ser su milagro. Predicadores mentirosos. Mentirosos. Falso, mentiroso. Porque no es de acuerdo a la semilla, sino es la fidelidad de nuestro Dios. Porque no se puede comprar un milagro, porque no se puede comprar, ¿verdad?, el favor de Dios, no se puede comprar la salvación. Entonces, ¿dónde quedarían los pobres? Decía yo a los hermanos, los tiempos que estamos viviendo, veía un pseudo apóstol, un falso mercader de la palabra, poniéndose hasta un saco todo viejo y todo roto. Y decía, vaya, ahora sí lo va a bendecir el apóstol así. ¿Quieren mi bendición? Y toda la gente, no. Ahora sí, y se quita el saco viejo y se pone su trajecito aquí que trae ahí de mucho tacuche. Ahora sí, le voy a declarar bendición. Ahora sí quieren esta bendición, porque yo no puedo bendecir a alguien y andando vestido con harapos así. Es que teología más mentirosa. Qué falsa teología la prosperidad. Y hay gente que se deja engañar. Hay gente que no tiene discernimiento. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir por qué nos engañan o por qué uno puede ser engañado. Me dirá, hermano, es que la iglesia no ora. No es oración. La oración sí es poderosa, el ayuno también, pero mucha gente no lee palabra. Es más, les decía yo el día miércoles en la enseñanza, si usted no viene los miércoles no sabe lo que se pierde, lo que estamos recibiendo los días miércoles. Y ya le decía a los hermanos el día miércoles, ¿sabe? Hoy hay iglesias, muchas iglesias ya no trae Biblia. Aunque ya no diga amén y le cueste decir amén. Y si se le descargó su Biblia electrónica, y se le descargó su tablet, y si se le descargó su iPhone, ese día no leyó. Y si me fallara mi tablet y me fallara, de hecho yo ocupo la tecnología Apple, si usted no sabía, a mí me encanta estar al día con la tecnología y actualizarme, y leer datos y actualizar mi material, pero qué lindo es leer la Biblia. Y la Biblia me encanta cuando mi Biblia está toda manchada, toda rota. Y yo cuando ya hay que cambiar, no quisiera dejar esa Biblia. O a veces voy a una Biblia vieja para ver, porque ahí en algún lado escribí alguna nota que en algún momento el Señor me la dio. Pero somos engañados porque hay gente que no lee palabra. Y decía ese falso apóstol, ese pseudo apóstol allá en Miami, decía, a ver, ahora su apóstol ahora sí los va a bendecir, y con su trajecito de tacuche, ¿no?
Yo me preguntaba, y le pregunto, si el caso viera este video, y le pregunto a ese falso apóstol, ¿cómo vestiría Juan el Bautista? ¿Cómo vestiría esos hombres de Dios, los apóstoles de Jesús? ¿Cómo vestía el apóstol Pablo? ¿Cómo vestía esa gente sencilla y humilde, en sandalias? ¿Cómo caminaría el apóstol Pedro con sus sandalias? Que cuando Pedro caminaba por las calles de Jerusalén, la gente sacaba los enfermos y los ponían en el andén, y los enfermos eran sanos. Que hasta por ahí se canta un coro pentecostés. No era la sombra, ni tampoco Pedro, sino el Espíritu de Dios que se movía sobre ese hombre. ¿Cómo vestiría? ¿Ah? ¿Con zapatos de marca? ¿Con un traje de marca? Y no voy a mencionar nombres para no darle publicidad a ningún diseñador. ¿No se ha puesto a pensar en las vestiduras del sumo sacerdote de Aarón? Su pectoral, el efod. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién fue el designer? El diseñador de esa ropa. Nuestro Dios. De hecho, muchos de esos famosos diseñadores son homosexuales. Si usted no lo sabía. Pero usted siga usando. O sea, quiere decir que tengo que andar vestido, ¿verdad?, elegante para poder bendecir. No funciona así. La unción, la bendición, de hecho no es de declaraciones, no es de proclamaciones, porque muchos declaran y proclaman y decretan y no obedecen y son desobedientes. Por eso que cualquier charlatán, cualquier mentiroso viene y les dice, yo soy. Y como no van a la Biblia y no van a la Escritura y creen más en un espíritu de mentira, son engañados. Fíjense, ¿qué más sigue sucediendo? Verso 6, oiré de guerras. Eso siempre ha existido, aún antes de Cristo. Sí, rumores de guerras también. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero él es bien claro, él dice, aún no es el fin. O sea, como diciendo, esto es principio de dolores, ¿ya? Correcto. Sigue diciendo, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. O sea que nosotros, si usted tiene memoria, si usted tiene ya 60, 70 años, 80, nuestra hermana, la más cipota de la iglesia, 92. Imagínense, qué bendición. O sea, si yo le preguntara a mi hermana Noemí, hermana, en sus 92 años, donde usted tiene memoria, ¿qué rumores de guerra ha oído? ¿Cuántos terremotos? ¿Cuántas noticias de esas alarmantes? Ella tuviera un listado. Yo creo que todos hemos vivido lo que yo llamaría las generaciones de los principios de dolores. Pero esto solo es señales de principios de dolores. Entonces, pastor, si estamos viviendo una generación donde solo son principios de dolores, ¿cuál es la mejor manera de vivir la vida? Dice un salmo, también estoy preparando un sermón que hemos titulado Sabiduría Prestada. Cómo se mueve hoy el mundo con pura sabiduría de otros, por no ejercitar tu propia sabiduría. Porque hay una cosa, sabiduría humana, y hay otra que es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vivir la vida?
en el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, para eso esta serie de predicaciones, para que vivamos la vida en el temor de Dios. Yo me despido de mi esposa al salir de la mañana, estoy hablando generalizado. Usted se despide de su esposo, se despide de sus hijos y nadie le garantiza que los va a ver al final del día. Porque la vida es frágil. La vida es frágil. Quizás Kobe Bryant esa mañana de ese día 26 de enero le dijo a su esposa, "We see you there at the academy. We see you later. Love you, honey." Qué triste, ¿no? Cómo es la vida frágil. Un error humano, un error mecánico, un día con mucha neblina, pero fue un día muy triste para el mundo deportivo en el básquetbol, donde ni las riquezas ni la fama detiene el momento cuando Dios dice, hasta aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, uno tiene que darse cuenta que la vida hay que aprenderla a vivir sabiamente. Y miremos que nadie nos engañe. Pero algo también porque el Espíritu de Dios me llevó a estos temas, es porque algo que mucha gente cae son en crisis de temor. Porque también acá en el texto, si usted lee conmigo, déjenme ver la hora, tengo 2 minutos. Aquí habla en el versículo dice, el 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes y hambres. Y hoy en día, ¿verdad?, tiene alarmado al mundo, y déjeme darle la definición, la diferencia entre epidemia y pandemia. Epidemia lo define el diccionario como una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas, o sea, infectando a muchas personas, pero epidemia es en un país local. Ahora, cuando cambia de epidemia a pandemia, es cuando la enfermedad epidémica se extiende a muchos países, global, se vuelve en una pandemia. Entonces, el famoso coronavirus, también conocido como novel coronavirus, le llaman novel coronavirus. Hoy en día, esta mañana, hace quizás 3 horas que le tomé este dato, el último dato de la Organización Mundial de la Salud habla de 69,000 personas infectadas en China. 69,000. Ahora, ¿en qué es bien alarmante? Porque apenas hace un mes habían 12,000. Y hoy está pegándole hace 2 horas, cuando yo leía ese dato, casi a 70,000 infectados. Oiga este otro dato. De esos 69,000 infectados, ya reportan 1,669 muertes. 4 de ellas fuera de China. Ahí es donde ya se ubica lo que es pandemia. Porque solo acá, en nuestro estado, ya hay el primer caso en San Diego. Por si usted no lo sabía, el primer grupo de empleados norteamericanos, American Citizens, que han traído de China, los trajeron en una aerolínea, Calita. No les permitieron descender en LAX, sino en Riverside, en una base militar, en Riverside. Esta gente había sido examinada antes de salir de China, la primera vez. Hicieron escala en Alaska y ahí los examinaron por segunda vez y los examinan por tercera vez. Y piensa que los dejaron salir, tan pronto salieron de ahí. No, los tuvieron 14 días en cuarentena,
Hoy en día, por si usted no lo sabía, hay un barco de la compañía Diamond Princess que ya tiene a bordo, con el número 70 de esta mañana, aumentó a 365 infectados ya a bordo de esa embarcación, de ese crucero, con miles y miles, que de hecho, no sé si hoy mismo Estados Unidos va a empezar a evacuar a sus ciudadanos y van a empezar a venir otros vuelos charter. Este barco está embarcado, o sea, está ahí estacionado en la ciudad de Yokohama, Japón, porque no lo dejan bajar por el hecho que hay más de 300 infectados del coronavirus. Ahí le va otra alarma. Y mi propósito no es asustar a la gente, sino darse cuenta la magnitud del problema, al grado que han llegado a decir los doctores, los médicos, una inyección puede estar preparada en 18 meses, o sea, año y medio. Y han llegado a decir, pudiera afectar al 50% de la población mundial si no lo detienen. Ahora, la pregunta que usted y yo nos hacemos, ¿estamos nosotros expuestos? La respuesta que le voy a dar es sí. Sí. Porque, y si usted quiere leer más sobre los efectos, las señales, es como un flu. Comienza con mucha tos, daña los pulmones, daña los riñones hasta que colapsa la persona y hace muchos estragos, sobre todo en el sistema respiratorio. Personas que padecen de asma están más expuestas. Y fíjense que ya está el primer caso en Europa. Un turista chino murió en Francia. No conmigo, no en mi casa, no, en el país de Francia. Ahora, mi pregunta que yo me hacía mientras yo leía estos datos, porque le estoy diciendo, lo estoy haciendo con el propósito de decirle, iglesia, hoy más que nunca nosotros tenemos que vivir en comunión con Dios. Porque no hay nada, no hay antibiótico. Olvídese que si en 18 meses va a haber esa inyección, olvídese de todas las recomendaciones. No hay mayor cobertura y protección divina. Y yo le voy a traer unas palabras de parte de Dios, que el Señor me ha dado unas escrituras para su iglesia sobre la garantía de nuestra seguridad. Yo le pregunto esta mañana, ¿en quién usted ha creído? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Esto me alarma? Sí, me alarma. La gente que viaja está expuesta, claro, en los aeropuertos. Usted va en los aeropuertos, la gran cantidad la mayoría de orientales siempre usan mascarilla y andan con mascarilla, porque ellos son más propensos a todo esto. Cuando usted viaja, pero yo me preguntaba mientras escribía esta nota, ¿dónde viajaría este chino que murió en Francia? ¿Con cuánta gente se relacionó? ¿Dónde rentó el carro? ¿En el hotel? ¿En el restaurante donde comió? ¿Los baños que usó? ¿El carrito que usó para llevarse su maleta? ¿El taxi? Fíjate, todo lo que la mente empieza a... Ahora, le hago la pregunta. ¿Tuvo contacto con muchas personas? Sí. ¿Cree usted que hizo spread, que tiró el virus por todos lados? La palabra es sí, porque eso sí se propaga. Y que la sangre de Cristo, que tiene poder, nos cubra y nos proteja. Pero hoy más que nunca, iglesia, tenemos que orar los unos por los otros. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de leer su palabra, es tiempo de estar a cuentas con Dios. Porque vea, yo estoy hablando de señales del fin, pero ¿del fin de qué? Del fin de este siglo, porque en Dios, Él me decía, esta palabra me daba el Señor, tú vas a hablar de palabras del fin, pero del fin de esta generación, o del fin de los tiempos que yo le he establecido a esta tierra, pero
tú te mueves en mi eternidad. Es la palabra que el Señor me da. Vas a hablar del fin de mucha peregrinación en ese cuerpo, pero en mí te mueves en la eternidad. De hecho, Él me dio un tema que también un día lo vamos a preparar, entendiendo el concepto de eternidad, porque muchas veces no lo entendemos. Alguien de nuestros seres queridos está muriendo de cáncer y lo lloramos y lloramos y luchamos y no queremos que se nos vaya. Pero la vida no termina allí. Hay una eternidad. Y hay que prepararnos para esa eternidad. Y el Dios que usted y yo servimos es el Dios de la eternidad. Y la vida eterna consiste en conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Así que si usted vive en esa eternidad, dele gloria a Dios. Y que no nos preocupe todo esto, sino que seamos cautelosos y vivamos nuestros días con sabiduría. Póngase de pie, vamos a orar para despedirnos. Amén, gloria al Señor. No se le olvide el día miércoles enseñanza, grupos familiares. Anímense, usted se ha dejado de ir a grupos familiares, conéctese en un grupo familiar. Amén, gloria al Señor. El sábado tenemos nuestro día de ayuno. Vamos a orar para estar siendo despedidos. Por allá hay